Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 38. Tarjeta telefónica, 6. Al principio, muchos de los equipos y personal de aventureros reunidos para combatir una amenaza potencial para la capital de Restice carecían de la atención necesaria para actuar en cualquier momento. Honestamente, no pudieron evitarlo cuando se les informó sobre los detalles de su asignación. La capital misma fue puesta en alerta máxima a instancias de Gazef, implorando al rey que tomara en serio los asuntos relacionados con una amenaza, escrita en una carta por un demonio ficticio. Ahora bien, no todos dudaban de las afirmaciones de Gazef tan rápido como lo hicieron los nobles y la oposición, pero muchos más eran neutrales y preferían usar su propia evidencia sólida. Incluso Blue Rose no fue la excepción. Un ataque a la capital de Restice significaría un asedio y un cierto número de atacantes incluso para considerar violar la capital, y mucho menos el palacio imperial situado en el centro custodiado por altos muros robustos. La noción de una invasión era tan ridícula en ese momento como estadísticamente imposible. No había señales de un ejército sitiador, ni había indicios de un levantamiento oculto dentro de las zonas suburbanas de la capital. La logística adicional en el transporte de un ejército potencial para asaltar la capital en cualquier momento también estaba fuera de las limitaciones del sistema mágico conocido. En cambio, se parecía cada vez más al rey que había sido interpretado por la paranoia de Gazef. ¿Quién podría haber imaginado que las cosas se convertirían en un infierno tan rápido por pura falta de atención? Los gritos resonaban por las calles, la sangre cuajaba y ahora terriblemente silenciosa en medio del crepitar de las llamas. El aroma de azufre, acre y picante que debería haber pertenecido solo al purgatorio, impregnaba la capital rodeada. ¿Y qué estaban haciendo los defensores superiores de la capital? Aborda. Una cacofonía de voces ansiosas y gritos. Date prisa y clámalo. No lo selles con magia. Las meras uñas no se sostendrán. Un centinela colocado en la parte superior de la sala de aventureros de la capital, sofocó su inquietud mientras miraba a través del pequeño agujero en el nudo de un tablón de madera que formaba parte de la pared del ático. Incluso esto fue recibido con críticas por aquellos que insistieron en que toda la sala fuera barricada y convertida en una fortaleza defensiva para resistir la invasión. Solo la idea de que hacerlo puede evitar que detecten ayuda apenas convenció a todos de mantener la pequeña mirilla. Los más inteligentes, sin embargo, estaban más inclinados a mantener un ojo afuera para no permanecer ignorantes de lo que puede matarlos. El centinela deshonesto era una de esas personas. Cualquier esperanza que le quedaba estaba puesta en buscar la ayuda de un equipo de aventureros más fuerte para salir de la capital. En este punto, ella y muchas de las personas con ella ya consideraban que la capital estaba hecha. Escapar con sus vidas era ahora el motivador más obvio. Sin embargo, todos los que se escondieron en la sala de aventuras de la capital por seguridad ya habían perdido la iniciativa tanto para escapar como para tomar represalias, y ahora estaban fuertemente a la defensiva. La exploradora deshonesta empujó hacia atrás un mechón de cabello rubio sucio y continuó entrecerrando los ojos en busca de algo que aún luchaba afuera. Había estado en la misma posición durante horas y estaba cayendo en un estado de hipertensión, pero persistió de todos modos a pesar de que sus pupilas se inyectaron en sangre. Es por eso que los vio en el momento en que aparecieron a la vista. Un símbolo de esperanza conocido en todo Restice por su prominencia. Es la rosa azul. El explorador gritó apresuradamente, empujando el pasillo y saltando al comedor donde las mesas y sillas se habían convertido en accesorios improvisados en puertas. La rosa azul está luchando afuera y haciendo su camino aquí. Derriba la barricada delantera. Estarán aquí en menos de un minuto. La noticia sorprendió a las personas atrapadas en la discusión antes de darse cuenta de las palabras del explorador. ¿De la rosa azul? Ese equipo de aventureros de Adamantium. El rango tenía mucho más peso en el mundo de los aventureros que cualquier otra cosa, no solo por el estatus que daba, sino por el reconocimiento de la capacidad de lograr lo imposible. Déjalos entrar. Si son ellos, podemos idear un plan de escape.
Frenéticamente, las mesas y sillas volteadas hacia arriba que habían sido apoyadas contra la puerta principal del pasillo se derribaron de tal manera que la puerta pudiera abrirse lo suficiente como para dejar entrar a la gente de una en una. Tan pronto como esto se logró, Blue Rose llegó tal como el explorador había dicho. Para los pocos observadores, contuvieron la respiración con incredulidad. Increíble. Todo el grupo prácticamente parecía ileso en ese infierno de monstruos, demonios y muertos vivientes afuera. Laqueus fue la primera en entrar, manteniendo su rostro cuidadosamente neutral a pesar de la contracción en su labio. Luego siguieron Evileye, Tina, Tia, Gagaran, Narveral, y finalmente Shirou, que trajo la parte trasera. Justo antes de que la puerta se cerrara detrás de Blue Rose, muchos, incluido el explorador, notaron varias cuchillas flotantes afuera disparando hacia los demonios menores con la intención de matarlos. La exploradora se tragó tanto la calma general de Blue Rose como la exhibición de habilidad que acababa de escena. El líder de Blue Rose, la habilidad de Laqueus para controlar espadas flotantes era bien conocida en todo el reino. No pasó mucho tiempo antes de que uno de los veteranos mayores de la sala de aventureros ofreciera sus saludos. Jajaja. Laqueus, has mejorado, saludó el hombre emocionado. Pensé que tu límite era solo 6 espadas, pero vi al menos una docena por ahí. Laqueus se negó a reconocer las palabras del aventurero mayor, incluso cuando sintió que su propio equipo le daba un dolor indebido a sus espaldas. Era reacia a reclamar crédito donde no se debía. Parece que la situación es peor de lo que habíamos imaginado. Laqueus se aclaró la garganta y cambió directamente de tema. ¿Algo notable que alguno de ustedes esté dispuesto a compartir? Alguien inmediatamente expresó su opinión en el murmullo de la multitud. Era un hombre corpulento con el pelo ralo y una barriga cervecera. Colocó un hacha grande sobre sus hombros, y sus brazos estaban musculosos para denotar que pasaba más tiempo balanceándose que haciendo cardio. Voto para retirarme. Este no fue el tipo de ataque que me inscribí para repeler. El hombre insistió, para disgusto de quienes lo conocían. Cállate, gordo. Todos sabemos para qué nos inscribimos. Una aventura más ligera, dijo. Por su armadura ligera, era de una clase guerrera, un luchador. Simplemente no tomamos en serio la carta de ese demonio hasta ahora. En cualquier caso, si quieres retirarte, adelante, un aventurero más cínico pero pragmático dio su granito de arena. Hay un muro de fuego extraño que rodea la capital. Puedes ser el primero en intentar cruzarlo para ver si puedes salir ileso. Les aseguramos que estaremos atentos si pueden salir adelante. ¿Y si el Fatas no lo hizo? Bueno, eso significaba que se ahorraron el riesgo. Bastardo, el hombre corpulento no era tonto, con las venas saltando sobre sus sienes. Laqueus negó con la cabeza e intervino, poniéndose entre la multitud que discutía. Eso no era exactamente lo que quería decir. Ella aclaró. Estoy hablando de la situación con respecto a la capital. Todos los murmullos se detuvieron. ¿Qué información podrían tener después de encerrarse aquí desde el principio? En ese caso, no hay sobrevivientes en el lado este, sin embargo, varios muertos vivientes están en movimiento. Todos se estremecieron ante la repentina inclusión de una voz que no se había escuchado antes en el edificio. Muchos azotaron sus cabezas hacia la puerta principal, que había sido rebarricada después de la entrada de Blue Rose. Un hombre con armadura negra atravesó esa puerta y entró como si la barricada no existiera. El silencio siguió del explorador y los demás, incluso cuando el caballero negro tímidamente comenzó a rehacer la barricada, como si no se abriera paso a la fuerza. Recomiendo acordonar un área segura y luego establecer una línea defensiva temporal hasta que se trate al líder del caos. Varias aventuras tragadas, con las manos tentativamente en la empuñadura de sus armas ante la abrupta intrusión. Momón, saludó Shirou en silencio, volviendo a llamar la atención sobre el hecho de que Blue Rose había llegado con adiciones. Ainz asintió con la cabeza a Shirou y Narveral. Al principio, muchos aventureros asumieron que Shirou y los demás eran solo sobrevivientes afortunados que la Rosa Azul había salvado en el camino, pero algo sobre cómo Laqueus y los demás los estaban tratando se sintió mal. ¿Y quiénes se supone que deben ser? El veterano aventurero que saludó por primera vez a Laqueus tomó la iniciativa de investigar. Momón, líder del equipo Oscuridad. Shirou del equipo Oscuridad. Nave de la Oscuridad.
No había un equipo con nave, solo aquellos que ella consideraba dignos. Ainz, Shiro y Narveral se presentaron, pero su equipo de aventureros era desconocido por todos en la sala. Cada país tenía sus propios gremios de aventureros, pero todavía existía un registro de gremios. O Team Darkness era un equipo nuevo, o era demasiado mediocre para llamar la atención. Ambos resultados fueron menos que atractivos dada la situación. Nunca he oído hablar de eso. Muchos sacudieron la cabeza con descontento y se centraron en lo que les importaba. ¿Cuál es tu rango para tomar las decisiones? Estaba claro por la postura de Blue Rose que Ainz no era considerado un enemigo. Alternativamente, la Kius no intervino en el procedimiento ya que ella misma tenía curiosidad. Ella entrecerró los ojos y tarareó pensativamente. Basado en sus especulaciones, Shirou, Ainz y Narveral tenían que ser de un rango similar a Blue Rose considerando la capacidad de su equipo. Sin rango, la respuesta del caballero Momón Negro validó las suposiciones de los demás, pero desacreditó las opiniones de Blue Rose que se quedó en silencio. Mierda. La Kius sabía que debía haber estado haciendo una mueca, si la forma en que Tina ayudó a cerrar la boca y la golpeó con un codo para no hacer una escena era una indicación. En cualquier caso, la disidencia ahora no era ideal. Podemos responder por ellos. La Kius dio un paso adelante antes de que la multitud tuviera una idea equivocada. No tenía idea de por qué el equipo Darkness querría ocultar su verdadero rango, pero al menos podía hacer saber a los demás que Blue Rose los reconoce. Si lo que Momón dijo sobre el lado este y los muertos vivientes es cierto, entonces pase lo que pase, vamos a tener que luchar contra estos demonios. El veterano aventurero habló sombríamente. La carretera del este era la salida más fácil para salir de la capital, no. Era más exacto pensar en ello como la única salida. Las llamas infernales rodeaban la capital, pero la carretera este tenía una red de túneles subterráneos que actuaban como conductos de aguas residuales que no deberían haber sido afectados por las llamas de la superficie. Sin embargo, con los enemigos pululando en el camino, el conflicto era inevitable si intentaban escapar o morir luchando. También podría preparar un dirige para los muertos. ¿Dónde se encuentran la mayoría de los ciudadanos sobrevivientes? La Kius preguntó algo con lo que Shiro estuvo totalmente de acuerdo. Los aventureros estaban menos entusiasmados. No tenían tiempo para pensar en los demás cuando ellos mismos estaban en una situación demasiado precaria para preocuparse. Cerca del palacio del rey, alguien proporcionó y respondió. Los guardias reales apenas sostenían un perímetro defensivo, rompiendo carruajes y apilándolos apresuradamente para formar un muro que vi por última vez. Lo que quiere decir que los demonios aún tienen que tomar realmente la capital. Si se salvan, podemos usarlos para reforzar nuestras propias fuerzas, murmuró Evil en voz baja, asintiendo con la cabeza a la Kius. Desafortunadamente, esto no es solo una fuerza ciega de enemigos que atacan a voluntad. Alguien los está dirigiendo. Haldawat, Shirou recordó el nombre escrito en la carta a las capitales. Corta la cabeza, luego mira caer el cuerpo. Tina murmuró mientras Tia asentía con la cabeza. Es nuestra mejor estrategia, siguió su hermana y cruzó los brazos. El problema ahora, ¿dónde? Ningún líder que pudiera orquestar tal ataque sería un tonto, gruñó Gagaran mientras se rascaba la cabeza. Sobre eso, Momón proporcionó una pista. Tal vez esto podría ser de ayuda. Se presentó otra carta, para sorpresa de las demás. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Shirou, sintiendo las miradas sospechosas cayendo repentinamente sobre Team Darkness. Fue una coincidencia. Lo encontré en el camino hacia aquí. Ainz solo pudo encogerse de hombros. Hay muchos más dispersos en las calles. No está mintiendo, dijo el explorador de antes. Volví a subir a la percha y noté varias letras en el suelo que no estaban allí antes. Al escuchar la confirmación, la Kius y los demás esperaron en silencio hasta que se compartiera el contenido de la carta. En comparación con la carta anterior, la escritura era igual de escasa. Estaré esperando. Ven si te atreves a los héroes de la capital. Haldawat. Luego enumeró una sola ubicación de la plaza del mercado. Una trampa. Eso era obvio para todos. Para empezar, no eran héroes.
Sin embargo, al menos la ubicación de Haldabad ya se conocía. Para Lakius, esto fue suficiente a pesar de que el resto de los miembros de su partido mostraron aprensión. Todos conocían la personalidad de su líder. Las rosas azules se moverán para atacar a Haldabad. Lakius declaró. Tina y Tia se quejaron. Fue como los gemelos esperaban. ¿Hay alguien dispuesto a unirse a nosotros? Solo el equipo Oscuridad parecía dispuesto, los demás se alejaban rígidamente o no respondían en absoluto. Su prioridad era vivir, y con escapar fuera de la ecuación, solo podían depender de aquellos más capaces de derrotar al cabecilla. Ya veo, Lakius resopló, pero no lo sostuvo contra sus compatriotas. Si ese es el caso, el resto de ustedes creará una línea defensiva y se asegurará de evitar que otros demonios interfieran. Esto no sería una lucha por el deber o el honor, sino una lucha por sus vidas. Ganar. Ellos ganarían. Imposible. El pesimismo ya se abría paso, buscando cualquier tipo de excusa para evitar la participación. Nuestras armas apenas pueden hacer algo contra estos monstruos. Esta vez, Shirou dio un paso adelante viendo a través de lo que los demás estaban haciendo. El equipo no será un problema. Él podría proporcionar el remedio. No hay excusas. Anímate, líder. ¿De qué hay que quejarse? Nada, obviamente. Lakius estaba fuera de sí mientras cruzaba los brazos, mientras se realizaban los preparativos para la operación. Gagaran le dio a Lakius una de sus exasperantes expresiones de es así, mientras Tina y Tia tenían alegría bailando en sus ojos. Evil Yebleser era la única que no se divertía a expensas del líder. Lakius miró hacia otro lado, golpeando impacientemente su pie en el suelo. No importa cómo lo pensara, todavía era ridículo. Y no fue porque estuviera celosa. Eso fue solo una parte. Shirou del equipo Darkness era un arsenal andante de armas de alto nivel. Lo que sea, él lo tenía. Dale tus preferencias, la habilidad que puedes manejar y tu estilo de lucha, y él podría encajarte con tu arma más adecuada. Lakius ya podía escuchar los murmullos de la multitud. Luego, comenzó a imaginar las noticias que vendrían de esto a través de los canales de aventureros del mundo si sobrevivían. Shiro estaba entregando equipo con el que los equipos de aventureros de nivel inferior solo podían soñar sin costo alguno y ese bastardo todavía no le dio nada. Ella sacudió la cabeza y se concentró, pero trazó la maldita línea cuando Shirou miró su espada e hizo una copia exacta de ella que le ofreció a Momon. Basado en la historia del arma, Shiro encontró algo apropiado que Momon, otro caballero negro, fuera muy adecuado para manejarlo. Podría haber sido él, pero la naturaleza demoníaca de la espada prácticamente se volvió mansa en manos de Momon. Espera. Momon era un portador dual. Shirou tarareó, y en el siguiente segundo, le ofreció a Momon otra copia. Además, Momon no iba a mirar un caballo de regalo en la boca, considerando que ella podría tener uso de ellos. ¿Qué diablos? Lakius ya no podía fingir no verlo y la pisoteó. Copia bien sus espadas voladoras, pero este fue su rasgo más definitorio. Solo la mujer de fe más virtuosa debería haber tenido la energía sagrada para suprimir la naturaleza demoníaca inherente de su espada Kilineiran. Esos tenían que ser falsos. Por impulso, arrebató las copias tan rápido que cayeron al suelo junto con su propia espada cuando tropezó con sus rodillas. Sus piernas se extendieron a ambos lados de ella mientras miraba las tres cuchillas idénticas ahora dispersas frente a ella. Cada uno tenía un aura demoníaca, fueron elaborados a la perfección, y sintieron lo mismo hasta el punto de que cayó en un maldito silencio incluso después de sostener y probar la empuñadura de cada uno. No podía decir cuál era la suya, ella soltó un sollozo. Por alguna razón tenía ganas de llorar. Era la primera vez que se sentía tan horriblemente eclipsada tanto en el carácter como en el conjunto de habilidades. Señora Lakius. Shiro ofreció sinceramente una mano. ¿Cómo? Lakius se aferró a su pierna, exigiendo respuestas. Ainz prefirió mantener el secreto de la habilidad de Shirou, pero en este punto probablemente ya era demasiado tarde. En cambio, estaba pensando en silencio en cómo podría hacer uso de esto mientras Shirou daba una breve explicación sin entrar en detalles. Shirou ya había sopesado sus problemas futuros menos que salvar las vidas de aquellos que necesitaban ser salvados ahora.
No tenía sentido que se contuviera, y así habló en serio. Laquius no fue el único que inevitablemente extendió una oreja con curiosidad. La respuesta los aturdiría a todos. Entonces todas las armas que diste y creaste, ¿son copias? Sí. Los he visto todos antes. Laquius siseó. Su propia espada era la prueba de que esto no era un farol. Se atrevió a imaginar lo que esto podría significar tanto logística como tácticamente si Shirou pusiera los ojos en las armas más fuertes que los reinos del mundo tenían como tesoros. Cualquier reino mataría por. Laquius miró a su alrededor las repentinas expresiones cambiantes de quienes la rodeaban. La capital era un crisol de nacionalidades de gira y representantes del reino. Si todos sobrevivieron, las ramificaciones de una difusión de habilidades tan única no se perdieron en Laquius. Olvídalo por ahora. Resolver el ataque a la capital todavía tenía prioridad. Laquius sacó temblorosamente la cabeza de la cuneta. Sin embargo, no pudo contener la cara agria que estaba haciendo cuando Momon recuperó las copias de Kilineiran Shirou que Shirou había hecho para él. Bastardo. ¿Cómo podría manejar dos Kilineirans cuando la carga de solo uno ya grababa enormemente a Laquius? ¿Era tan amplia la diferencia entre ellos como caballeros, o había algún secreto para suprimir la energía demoníaca de la que ella no era consciente? En ese caso, tal vez podría complementarse con algo mejor para compensar por hacerla sentir tan deprimida. Laquius tragó saliva y no pudo evitar levantar nerviosamente una mano expectante hacia Shirou. «Dalo aquí». Era claramente su turno. Shirou tomó esto como una señal para ayudar a Laquius a ponerse de pie. Él estrechó su mano con la suya y cautelosamente la levantó. La cara completamente plana que ella le hizo después, lo hizo retirarse para ayudar a otros a prepararse. Ja 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 ja, buen líder de intento. Mejor suerte la próxima vez. Gagaran le dio una palmada en el hombro a Laquius. ¿Soy repulsivo? Laquius preguntó de repente, frunciendo los labios. ¿Hice algo mal? En verdad, Shirou no le ofreció a Laquius una nueva arma porque Kilineiran ya era más que suficiente. Todavía, objetivamente, eso no viene al caso. Evileye respondió a Laquius en consuelo. Oye, ¿realmente estás diciendo que soy feo? El ojo de Laquius tuvo espasmos. Tú eres la que responde. Tina y Tia colgaron sus brazos sobre Laquius. Tal vez solo está preparando algo especial para ti. Ella odiaba a todos en este momento. Maldita sea. Laquius miró a su alrededor la línea defensiva que comenzaba a formarse en las carreteras circundantes hacia la plaza de la capital. El área había sido momentáneamente despejada por rayos de Tier Magic de Narveral. Esto dio tiempo para formar una apariencia de formación antes de que los enemigos regresaran por completo. Por lo que Laquius podía decir, todo iba según lo planeado, pero aún así, se necesitaba un seguro. Gagaran, Tina y Tia. Ustedes tres se quedan atrás y ayudan a mantener la línea. Tengo la idea de que nuestros asociados pueden desmoronarse demasiado rápido sin liderazgo. Laquius dedujo mientras Gagaran, Tina y Tia asintieron. Evileye y yo continuaremos adelante con Momon, Shirou y Nave para enfrentar al demonio. Originalmente, el plan era que toda Blue Rose participara en la batalla contra Haldaboak con el equipo Darkness. Sin embargo, Laquius tomó la decisión de dividir el partido después de pensarlo mejor. Una pinza en el flanco condenaría a todos a la muerte. Con esto en mente, un pequeño grupo de aventureros estaba listo para entrar en lo que probablemente era la trampa nefasta de un demonio. Fue solo después de que Shirou y los demás estuvieron fuera de la vista que Gagaran, Tia y Tina cambiaron sus expresiones. Parecían confiados, pero la verdad era que sus experiencias gritaban de una difícil empresa por delante. Ya podían decir por las expresiones en los rostros de sus aliados que la moral era baja, si no baja. Si no fuera por el encanto del equipo de calidad que Shirou ofreció tan fácilmente, muchos ni siquiera estarían parados aquí. Tina, Tia, dijo Gagaran mientras preparaba su nueva hacha. Tomaré el frente, por favor cubra mis costados. Por supuesto, respondieron Tia y Tina, poniéndose la media máscara de ladrón sobre sus rostros. Déjanoslo a nosotros. Los muertos vivientes que se acercaban llegaron a la línea defensiva. El camino a la plaza de la capital estaba libre de todos los obstáculos.
Ni un solo enemigo parecía impedir su camino, dejando cada vez más claro que algo sucio probablemente estaba en marcha. Por su parte, Shiro estaba ocupado analizando lo que se podía ganar con todo esto. El demonio tenía la ventaja del anonimato en las sombras, mientras corrían ciegos en la luz. Por lo tanto, ¿por qué renunciar a su posición? ¿Podría ser orgullo o arrogancia? Tenía sentido, pero al mismo tiempo, Shiro tenía sus dudas. Si el orgullo estaba a la vanguardia, ¿por qué las cartas enviadas eran tan crípticas? Se sentía como si hubiera una artimaña elaborada detrás de todos los problemas, pero la apariencia brutal del demonio que los esperaba en el centro de la plaza alivió tales sospechas. Parecía poder encarnado como un temible demonio. Colmillos sobresalían de su boca, y su cuerpo estaba cubierto por escamas ennegrecidas calentadas en las puntas y produciendo brasas brillantes. Brazos robustos, garras afiladas, alas llameantes y cola de serpiente oscilante se sumaron a un gigante que se elevaba más de 3 metros. Al verlo, Lakius y Evileye ralentizaron sus pasos hasta que se detuvieron por completo. La pura presión de intimidación que exudaba estaba mucho más allá de lo que Lakius había experimentado, y en el caso de Evileye, tal sentimiento solo había estado presente en sus días como uno de los 13 héroes. Este era un monstruo equivalente, si no mayor, que la amenaza del pasado. Evileye sintió que su estómago se contraía con profunda preocupación. «Permítanme actuar primero». Momon levantó un brazo y gruñó casi tímidamente a Shiro como si Lakius y Evileye se volvieran para mirarlo incrédulos no significaran nada. Shiro midió la fuerza relativa del enemigo frente a él, y luego lo comparó con lo que vio de la capacidad de Momon en su enfrentamiento contra Shaltear. Shaltear era más fuerte. Los solos no deberían ser un problema aquí. Finalmente, un último empujón de Ainz lo convenció. Ya has contribuido más a la situación de lo que piensas con tu capacidad para suministrar armamento de calidad hasta el punto de que siento que no he hecho nada como líder del equipo, señaló Ainz. Shiro concedió. Además, estaba más interesado en buscar cualquier signo de vida que pudiera salvar mientras Momon mantenía a Haldaboad distraído. Teniendo en cuenta la diferencia en la fuerza del demonio y la de Momon, no debería tomar mucho tiempo de todos modos. La actitud del equipo Oscuridad fue increíblemente blaze considerando lo terrible de la situación. Le recordó a Evileye el pasado. Las extrañas bromas y la confianza entre sus antiguos camaradas de los legendarios 13. Evileye se puso rígida, sintiendo como si hubiera regresado a ese punto en ese entonces donde ningún problema era un problema frente a los 13 fuertes. Héroes en todos los sentidos de la palabra. Esa misma disposición fue revelada aquí en Momon, Shiro y Nabe, quienes permanecieron compuestos frente al demonio esperando silenciosamente ante ellos. No se puede decir nada del actual líder del partido de Blue Rose. Cuando Ainz dio un paso adelante, Lakius se apresuró a detenerlo. Espera, espera, espera. ¿Qué estás haciendo? Lakius siseó, frunciendo el ceño. Si Ainz tuviera una cara, estaría arqueando las cejas. Para la batalla, dijo simplemente. No era lo que Lakius quería escuchar. Ella no era estúpida y podía inferir las acciones de Ainz por su cuenta. ¿Estaba jugando a ser un tonto? No, quiero decir, ¿por qué vas solo? Lakius exigió, tratando de recordarles por qué se movieron en grupo en primer lugar. Al no ver ninguna reacción de Ainz, Lakius se volvió hacia Shiro y Narveral. ¿Y ustedes dos, no se sienten avergonzados o preocupados en absoluto por ni siquiera amonestar algo que claramente está mal? Shiro podía ver de dónde venía Lakius, pero también conocía suficientes héroes para saber que muchos aborrecían ser ayudados en medio de un duelo. Especialmente caballeros, como parecía ser Momon. Saber sería el primero en amonestarlo si no respetaba la integridad del honor de un caballero. En cuanto a Narveral, ella nunca cuestionaría a Ainz para empezar. Frustrado por la falta de reacción de Shiro y Narveral, Lakius tomó la totalidad del equipo Oscuridad y compartió su sabiduría como aventurera veterana. Es el trabajo del líder del partido hacer las llamadas, pero es el trabajo de los miembros del partido vetar al líder si está siendo estúpido. El sonido del zumbido del relámpago resonó repentinamente en medio del crepitar de las llamas distantes.
Narveral estaba de repente justo frente a la cara de Laccius con la mirada más fría que pudo reunir. La densidad de la energía mágica que ardía a su alrededor incluso puso a Evilleye al límite. Evilleye podía sentirlo como un lanzador mágico. Un nivel que tal vez superó incluso el suyo. Laccius se mantuvo firme y se negó a admitir que se sintió intimidada por la exhibición de Narveral incluso por un momento. Ella estaba en el derecho aquí. Aún así, ella esperaba algo de enojo, ya que a nadie le gustaba ser insultado por su inacción, pero esto se sentía diferente. Era como si su pie ya estuviera presionado sobre una mina terrestre mágica y cualquier palabra o movimiento incorrecto lo desencadenaría. Nave. Momon advirtió sin darle la espalda para dirigirse a un Narveral asesino. ¿Cómo te atreves? Nave, el tono de Ain se endureció cuando Narveral hervía y finalmente se retiró, rasgos pedregosos. Laccius inconscientemente tragó. Ella solo estaba tratando de cuidarlos antes de que se metieran demasiado por encima de sus cabezas. ¿Cómo podría esto tener sentido? ¿No podrían sentir la misma opresión que emanaba de ese demonio como ella? Ejem. Laccius. ¿Y ahora qué? Laccius rodeó a su propio miembro del grupo, tirando de la pierna de su pantalón. Evilleye se aclaró la garganta y propuso tentativamente sus pensamientos. Tal vez podrían tener sus propios arreglos. Tú también. Laccius se sintió derrotado. Era ella la única cuerda. Gracias por leer y perdón por los retrasos. Tardó un poco más de lo previsto. Próxima actualización. Por anunciar. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmason.com/dp/b08bddgn7z.